Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Nuestro paseo de hoy comienza arriba de un barco de guerra, con un ingeniero naval que estaba intentando hacer que los valiosos y sensibles instrumentos electrónicos de los barcos no se golpearan, y un incidente en particular que ocurrió en ese momento nos llevará a hablar sobre ideas creativas, momentos eureka y resolución de problemas. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Verurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo y los Rojas Peredo. Richard James nació el 27 de marzo de 1918 en Filadelfia, Estados Unidos, y estudió en un internado cristiano protestante para luego graduarse como ingeniero naval en la Universidad de Pensilvania. En 1943, cuando tenía 25 años, James estaba trabajando para los astilleros de la William Cramp & Sons y le habían asignado la compleja misión de desarrollar un nuevo sistema que fuera adecuado para estabilizar a los modernos y delicados instrumentos electrónicos que irían a bordo de los barcos, para impedir que estos sufrieran daños, particularmente cuando el mar estaba agitado. James pensó que un sistema de resortes adecuados que pudieran absorber los impactos sería la mejor manera de conseguir esto, y estaba en eso, trabajando en un laboratorio que tenía en su casa, probando diferentes tipos de resortes de acero, cuando accidentalmente golpeó la repisa en la que tenía los resortes, y uno de ellos cayó, pero de una manera muy curiosa, y en lugar de sencillamente caer aparatosamente al suelo, el resorte caminó en una serie de arcos desde el estante a una pila de libros, a una mesa y finalmente al suelo, donde se enrolló para quedar en su posición original, como si hubiera caminado para quedar de pie. ¡Wow! ¡Qué interesante!, pensó James. Después de repetidos experimentos que demostraron la ahora famosa capacidad del resorte para bajar escaleras, la esposa de Richard James, Betty, se dio cuenta del potencial del dispositivo como juguete. Decidida a comercializarlo, Betty comenzó a buscar un nombre para el prospecto de juguete, y hojeando el diccionario encontró la palabra que lo describía a la perfección: Slinky. En 1945, los James convencieron al administrador de la famosa tienda Gimbels en el centro de Filadelfia para que los dejaran exhibir el novedoso juguete, y en solo 90 minutos vendieron a $1 todos los Slinkies que tenían, 400 en total. El éxito hizo que Richard y Betty James fundaran la James Industries en Pensilvania para fabricar y comercializar su producto, y Richard James inventó una máquina que podía enrollar 24 metros de alambre de acero para generar un Slinky en aproximadamente 10 segundos. El éxito inicial dio paso a un periodo complejo, y la vida de Richard James dio un giro curioso. En un momento se relacionó con un movimiento evangélico que su esposa calificó como secta. Abandonó a su esposa y a sus 6 hijos y se fue como misionero a Bolivia. Al irse, dejó la empresa en ruinas y a punto de quebrar,
y fue Betty quien se hizo cargo y la rescató. Durante años, Richard James le escribió a su esposa para que abandonara a sus hijos y se fuera a reunir con él, pero ella nunca le contestó. Richard James murió de un infarto en Bolivia en 1974 y nunca se enteró de cómo Betty salvó a la compañía, que en 1995 cumplió 50 años y que a esa altura había vendido más de 300 millones de Slinkies en todo el mundo, los que por cierto no solo se han usado como juguetes. Los profesores de colegio los han utilizado durante mucho tiempo para demostrar las propiedades de las ondas. Las tropas estadounidenses en Vietnam utilizaron los Slinkies como antenas de radio, y la NASA los ha usado en experimentos de física en gravedad cero a bordo del transbordador espacial. La historia del nacimiento de este popular juguete es una de las más contadas cuando se trata de hablar de ese momento de genialidad, cuando una idea rompe el molde y sale a la luz. El momento eureka, ese momento mágico donde la creatividad lo es todo. La palabra eureka tiene en este contexto un origen interesante y bastante discutible. Comencemos con lo que dice la historia que siempre se cuenta. El rey Hieron contrató a Arquímedes en el año 200 a.C. para detectar un posible fraude en la fabricación de una corona de oro. El rey sospechaba que su orfebre había reemplazado parte del oro que se le dio para fabricar la corona con plata, un metal menos valioso, y así quedarse con una parte del oro. Y si confirmaba esto, el rey iba a mandar a que le cortaran la cabeza al orfebre. Arquímedes aceptó el desafío y durante mucho rato estuvo pensando en cómo podría demostrar el supuesto fraude, claro, sin destruir la corona. En algún momento fue a los baños públicos y al meterse en la tina, se dio cuenta de que cuanto más hundía su cuerpo en el agua, más agua era desplazada y caía fuera de la tina. Lo interesante de esto es que el volumen de agua desplazada era igual al volumen de su cuerpo. Y debido a que el oro pesa más que la plata, Arquímedes razonó que una corona mezclada con plata tendría que ser más voluminosa para alcanzar el mismo peso que una hecha solo de oro, y por lo tanto desplazaría más agua que su contraparte de oro puro. Al darse cuenta de que había encontrado una solución al problema, Arquímedes saltó de la tina y corrió a su casa desnudo, gritando «¡Eureka! ¡Eureka!», que traducido del español quiere decir «lo he encontrado, lo he encontrado». Un par de milenios después, el mundo científico está repleto de referencias a esta exclamación, y muchas personas que han recibido inspiración en la ducha dicen «Eureka» en voz alta. Las conjeturas matemáticas de Henri Poincaré, la teoría de la relatividad de Einstein o Newton siendo supuestamente golpeado en la cabeza por una manzana y descubriendo así la gravedad, todos han sido descritos como momentos eureka. Edgar Allan Poe escribió un poema en honor a la ciencia con ese título, y los buscadores de oro en California eran tan aficionados a decir la palabra eureka cada vez que encontraban oro, que ésta se convirtió en sinónimo del estado, que hasta el día de hoy es conocido como el Estado Eureka. Incluso la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia llama a su sitio de noticias científicas Eureka Alert. Todo maravilloso, excepto porque, muy probablemente, toda esta historia sobre Arquímedes nunca ocurrió así. Hay que tener en cuenta que Arquímedes nunca escribió sobre este episodio, y aunque pasó mucho tiempo detallando las leyes de la flotabilidad y el funcionamiento de la palanca, nunca escribió sobre cómo resolvió el problema de la corona. El relato más antiguo de la historia de Arquímedes corriendo desnudo y gritando «Eureka» es de Vitruvio, un escritor romano que incluyó la historia en su introducción a su 9º libro de arquitectura, publicado en algún momento del siglo I a.C. Debido a que esto fue casi 200 años después de la muerte de Arquímedes, la historia puede haber estado bastante distorsionada a esa altura, como cuando uno jugaba al teléfono cuando niño. No solo eso, si bien el método volumétrico funciona en teoría, por lo que la historia es plausible, la verdad es que realizar un cálculo preciso usando el volumen de agua desplazada no es para nada fácil. De hecho, el mismísimo Galileo creía que la historia era muy poco plausible, entendiendo las complejidades del método involucrado. Un científico como Arquímedes podría haber logrado un resultado mucho más preciso,
utilizando otras metodologías diferentes a medir el volumen de agua desplazada y que ya estaban disponibles por aquella época. Al igual que la historia de la manzana golpeando la cabeza de Newton, el relato del origen de la exclamación persiste probablemente debido al poder de la historia. Una corona de oro, una vida en peligro, un matemático corriendo desnudo. Sin embargo, más allá de las dudas con respecto al origen de la exclamación, nadie le quita a la palabra eureka la fuerza que tiene para transmitir de manera única y concisa el nacimiento de un destello de inspiración, el epítome de la creatividad, una epifanía. En el caso de Newton, y de acuerdo a su biografía escrita por William Stockley publicada en 1752, a Newton no le pegó una manzana en la cabeza, sino que vio caer una manzana mientras descansaba luego de la cena, y eso lo hizo pensar en la gravedad. O al menos, eso le contó Newton a su biógrafo. Hoy entendemos a la creatividad como la capacidad de producir o desarrollar trabajos, teorías, técnicas o pensamientos originales, y alguien creativo típicamente muestra originalidad e imaginación. En este punto hay que decir que dos personas pueden tener de manera independiente la misma idea, y las dos son originales. Mientras una no le haya copiado a la otra, ciertamente dos personas pueden tener la misma idea genial. Desde el punto de vista psicológico, el pensamiento creativo se refiere a los procesos mentales que conducen a una nueva invención o solución a un problema, y los productos del pensamiento creativo incluyen nuevas máquinas, ideas sociales, teorías científicas, obras artísticas, recetas de cocina y más. Los momentos eureka han llevado a algunos de los mayores logros de la humanidad en las ciencias y el arte, desde tratamientos contra el cáncer que salvan vidas a canciones clásicas. Y claro, la invención del Slinky. Pero estos momentos de inspiración no siempre tienen resultados tan espectaculares, y es muy probable que todos hayamos resuelto un problema complejo en un instante de creatividad explosiva y cuando menos lo esperábamos. Y no tiene por qué ser un problema particularmente importante. Tal vez la respuesta de un crucigrama o la forma de arreglar algo en casa puede venirnos a la mente abruptamente y sin aviso, mientras nos duchamos, lavamos los platos o paseamos al perro. Personalmente, lavar los platos siempre ha sido para mí un momento particularmente propenso a este tipo de momentos eureka, y de hecho, muchas decisiones importantes de mi vida las tomé lavando los platos. Ahora bien, uno de los grandes problemas con estos procesos creativos es que parecen ocurrir de manera impredecible, lo que genera una gran dificultad desde el punto de vista de su estudio. Porque claro, no podemos tener a una persona encerrada en un laboratorio de neuroimágenes toda su vida hasta que se le ocurra una idea brillante. Además, no puede ser solo una idea brillante. Se debe repetir el proceso para poder tener un promedio de la actividad cerebral durante estos raros eventos. El doctor John Cunios es profesor de psicología en la Universidad de Drexel en Filadelfia, donde estudia las bases neuronales y cognitivas de la creatividad, enfocado en la comprensión de los procesos mentales y el análisis de la actividad cerebral asociados a la resolución de problemas sencillos. Para estudiar los procesos cognitivos involucrados con los momentos eureka, él y su grupo han desarrollado una serie de ensayos simples en los que voluntarios deben resolver juegos como anagramas sencillos mientras sus cerebros son analizados. A veces, el anagrama es resuelto luego de un análisis riguroso y consciente, pero en otras ocasiones, la respuesta parece sencillamente aparecer en los cerebros de los voluntarios, lo que representa el modelo de laboratorio de los momentos eureka para John Cunios. Una cosa interesante de estos estudios es que se ha encontrado que algunas personas son propensas a resolver problemas de manera analítica y otras a hacerlo en un destello de creatividad, y esto podría vincularse con la forma en la que trabaja su cerebro. Al respecto, se había descrito anteriormente que cuando las personas resolvían un anagrama en un destello de creatividad, un momento eureka, la actividad en el lóbulo temporal derecho del cerebro aumentaba. Eso es interesante porque quiere decir que los momentos de creatividad se pueden vincular con cierto tipo de actividad en el cerebro. En un segundo estudio se le pidió a un grupo de voluntarios que fueran al laboratorio
y se les analizó su cerebro mientras estaban sentados tranquilamente, haciendo nada. Con esto, los investigadores obtuvieron un mapa de la actividad cerebral de cada voluntario en un estado de reposo. Varias semanas más tarde, los mismos voluntarios volvieron al laboratorio, pero esta vez se les pidió que resolvieran varios anagramas y se determinó cuáles habían sido resueltos de manera analítica y cuántos en un momento eureka. Luego, los voluntarios fueron clasificados de acuerdo a su manera de resolver los anagramas, ya sea más analíticos o con más momentos eureka, y los investigadores fueron a ver cómo era la actividad basal de su cerebro, esa que habían determinado semanas antes. Este interesante experimento permitió averiguar si los cerebros de las personas que tienden a resolver los anagramas de manera analítica funcionan de manera diferente de los que lo hacen en un momento eureka. Y todo sugiere que es así. Los registros de la actividad cerebral en estado de reposo pueden predecir la forma de resolver los anagramas con semanas de anticipación. Lo que encontraron es que los pensadores analíticos en su estado de reposo tienden a tener más actividad cerebral en el lóbulo frontal del cerebro. Por otro lado, quienes tendían a resolver los anagramas en momentos eureka tienden a tener más actividad cerebral en estado de reposo en otras partes del cerebro. Una cosa interesante de esto es que el lóbulo frontal del cerebro es la casa de lo que llamamos procesamiento ejecutivo o control cognitivo. Nos da foco, establece metas, concentra nuestra atención. Cuando el lóbulo frontal es menos activo, entonces el pensamiento se vuelve más borroso, menos dirigido a objetivos y menos organizado. Estos estudios han permitido sugerir que las personas que tienen menos actividad en el lóbulo frontal en estado de reposo tienden a tener más de estos momentos eureka y acceder a estas soluciones repentinas. Claro, porque ahí el cerebro divaga libremente. Esto es interesante y podría explicar por qué las personas tienden a tener estos momentos eureka cuando están en la ducha. Claro, porque están relajadas y se sienten bien, no tienen nada más que hacer en ese momento, y sus mentes divagan, se relajan y en ese estado pueden tener momentos altamente creativos. Pero por otro lado, si toman un par de tazas de café y se concentran en algo que requiere atención porque un plazo se acerca, estarán muy concentrados y eso aumenta el pensamiento analítico. Tenderán a resolver los problemas de una forma más metódica y deliberada. Pero atención, eso no significa que no sean creativos. Sencillamente es otra forma de enfrentar un problema. Todo esto sugiere que hay personas que, de manera natural, tienden a ser más creativas que otras, pero en ninguno de estos experimentos nadie ha resuelto los problemas de manera 100% analítica o 100% creativa. Este tipo de estudio podría reforzar la idea de que un lado del cerebro, el derecho, es donde reside el pensamiento creativo y que el lado izquierdo controla nuestras habilidades analíticas, con el pensamiento lógico o las habilidades matemáticas. Y en cierto sentido, se nos dice que nunca los dos se encuentran. Y la verdad es que el tema de los hemisferios del cerebro y la creatividad es uno muy controvertido entre psicólogos y neurocientíficos. Esto de que el hemisferio derecho del cerebro es creativo y el hemisferio izquierdo es lógico y analítico proviene de estudios que se realizaron en la década de 1960 en pacientes que tenían los hemisferios de sus cerebros separados quirúrgicamente para ayudarlos a evitar las convulsiones epilépticas. Pero la verdad es que en la mayor parte de los cerebros, los dos hemisferios no están separados quirúrgicamente y ambos trabajan juntos casi todo el tiempo, por lo que hablar tajantemente y decir que el hemisferio derecho es el hemisferio creativo y el hemisferio izquierdo es el hemisferio analítico es una exageración. Una cosa interesante de todas estas investigaciones vinculadas con los procesos creativos y el pensamiento analítico es la que se vincula con los grandes genios creativos de la historia de la humanidad. ¿Cuánto del genio, como lo llamamos, consiste en momentos eureka y cuánto solo es posible debido al enfoque obsesivo en una especialidad en particular, ya sea la música, la ciencia o la pintura? Probablemente depende del área en la que uno quiera ser creativo, porque todo el mundo es experto en algo. Por ejemplo, todo el mundo es experto en su vida diaria. Nadie conoce tu vida diaria mejor que tú. Así que como tú eres experto en tu vida, estás en condiciones de tener estos momentos eureka
sobre cómo hacer las cosas en tu vida cotidiana. No todo el mundo está en condiciones de tener momentos eureka sobre la física de partículas, que lleva años de estudio. Se necesita mucha capacidad analítica para comprender las matemáticas y la experimentación involucrada, por lo que si quieres ser creativo en física de partículas, primero tienes que entrenarte durante años y luego estarás en condiciones de tener ideas increíbles con respecto a esta área. Necesitas la inmersión y la práctica para obtener el conocimiento especializado, pero no necesariamente necesitas tener inmersión en una pregunta o problema en particular para tener una idea creativa. Y hay casos en que las personas tienen momentos eureka que les da una solución a una idea relacionada con un problema que ni siquiera sabían que tenían, como el nacimiento del Slinky. ¿Estaban pensando Richard James y su esposa en juguetes antes de ver caer el resorte de acero desde la estantería? Parece muy poco probable y no hay evidencia de eso. Simplemente James vio algo y eso despertó una idea en su cabeza. Y esa es una de las cosas sorprendentes de la creatividad. Es tremendamente espontánea, pero también puede ser el producto de la lucha deliberada con un problema o un objetivo. ¿Es posible inducir el pensamiento creativo? Las investigaciones más recientes al respecto sugieren que sí. Hay un principio en psicología llamado seguridad psicológica y se relaciona con el hecho de que uno puede sentirse seguro y sin amenazas o puede sentirse amenazado y ansioso. Piensen, por ejemplo, en un cazador-recolector del preneolítico en la sabana africana y que de pronto ve un león en la distancia. En ese momento el cazador entrará en un estado de profunda concentración y ansiedad, porque claro, si se distrae mirando las nubes en el cielo o las hormigas en el suelo, el león podría verlo y sería hombre muerto. En ese escenario, el cazador estará inmerso en el pensamiento analítico, deliberado y enfocado. Estará muy concentrado porque no puede permitirse cometer un error. Su lóbulo frontal estará al máximo. Pero por otro lado, si ese mismo humano primitivo está en un refugio por la noche, seguro y protegido, con los suyos, bien alimentado y a salvo, sentado frente al fuego y sin preocupaciones inmediatas, entonces estará relajado y su mente podrá divagar sin que eso sea peligroso. No hay amenazas de ningún tipo y su atención se expande. No hay riesgo. No hay riesgo de tener pensamientos locos. No hay riesgo de explorar ideas extravagantes y es muy diferente de la situación del león, porque en la situación del león no puede cometer un error y debe tener mucho cuidado. No puede probar cosas nuevas. Lo que se sabe a partir de investigaciones de larga data realizadas por muchos investigadores es que la creatividad se ve reforzada por un estado de ánimo positivo. Cuando alguien se siente bien y está de buen ánimo, existe esta sensación de seguridad psicológica, la atención se expande y las personas se vuelven más creativas. Pero si alguien está ansioso, ya sea por un plazo que debe cumplir o por cualquier otra razón, ese estado inducirá un tipo de pensamiento más analítico y hará las cosas de una manera más cuidadosa y sin correr riesgos. Pero no se confundan, el pensamiento analítico todavía puede resultar en un producto creativo. Y si les doy la tarea de llegar a una serie de ideas y todas tienen que ser creativas y solo les doy 10 minutos para hacerlo, ese plazo los hará concentrarse y ser muy analíticos. Pero probablemente rechazarán conscientemente todas las ideas no creativas y se quedarán con las más creativas. Filtrarán las ideas usando el pensamiento analítico. Pero en general, el estado de ánimo positivo mejora el pensamiento creativo, mientras que la ansiedad y cualquier otra cosa que los haga enfocarse dará como resultado un pensamiento más analítico. Y esto también se puede relacionar con la idea de expandir la atención, algo que se vincula con los espacios abiertos, y por eso personas como Charles Darwin encontraban que los paseos por la naturaleza eran ideales para pensar sobre sus ideas. Cuando la atención se expande para llenar un gran espacio, esa expansión de la atención perceptiva también expande la atención conceptual, y por eso probablemente a muchas personas creativas les gusta dar paseos por la naturaleza, o incluso en la ducha, donde hay ruido blanco, la visión es borrosa, el agua está caliente y no puedes sentir el límite entre lo que está fuera de tu piel y lo que está dentro, y ahí uno se siente casi incorpóreo, y eso permite que la atención se expanda, ayudando a la aparición de estas ideas,
y podrán ciertamente tener ideas locas y maravillosas. Pero si están en un cubículo tomando café, la atención se reducirá y se enfocará, haciendo más difícil la aparición de estos momentos altamente creativos. No imposible, pero difícil. Así que ya lo saben, pueden impulsar esta expansión de la atención estando en espacios abiertos y evitando cosas que los hagan enfocarse mucho en ellas. Ahora bien, probablemente una de las formas más poderosas de impulsar la creatividad es dormir, y por varias razones. La primera es que en general una buena noche de sueño nos pone de buen humor. Es muy difícil que alguien que haya dormido mal y esté de mal humor pueda tener una idea creativa. El sueño también ayuda a olvidar aquellas ideas malas, pero que no podemos sacarnos de encima. Es como cuando tratamos de acordarnos del nombre de una actriz y el nombre incorrecto nos viene una y otra vez a la cabeza. Muchas ideas creativas están bloqueadas porque nos cuesta abandonar una mala idea o una idea poco creativa. Cuando duermen, ese tipo de fijaciones se diluyen y el cerebro ahora es libre de pensar otras ideas. Así que si están atascados con algo que no logran resolver, lo mejor es tomar un descanso y hacer otra cosa, o tal vez dormir un poco. El sueño también promueve lo que se llama consolidación de la memoria, por lo que la información que se recopila durante el día se consolida en el cerebro, reorganizando esa información. Esa es la razón por la que muchas personas tienen ideas creativas luego de una noche de sueño o despiertan en medio de la noche con la solución a un problema. En ciencia hay varios ejemplos de aquello, como cuando el químico alemán Kekulé resolvió el problema de la estructura del benceno, o el biólogo alemán Otto Levy cuando formuló, mientras dormía, un experimento clave para el trabajo que le valió el premio Nobel. Otro caso similar es el de Paul McCartney, quien despertó un día con la melodía de la canción Yesterday pegada en la cabeza, y luego de escucharla mientras dormía. Fue tan confuso el incidente que el propio Paul cuenta que ni siquiera estaba seguro si esta melodía era algo que se le había ocurrido a él o si la había escuchado en otro lugar. Interpretó la melodía frente a John Lennon, quien le aseguró que nunca la había escuchado, y lo mismo pasó con el manager de los Beatles. Paul McCartney concluyó entonces que era realmente una idea de él. Los Beatles la grabaron y fue votada como la mejor canción pop del siglo XX. Quien aparentemente dominaba mejor el arte de dormir como motor de la creatividad era Salvador Dalí, quien recomendaba tomar siestas de una manera muy particular. Sentado en una silla reclinable, sosteniendo una llave en la mano y poniendo un plato justo debajo de la llave. La idea era que, en cuanto uno se durmiera más profundamente, dejaría caer la llave al plato y con el ruido uno despertaría, lleno de ideas creativas. Al menos, eso decía Dalí. Y no era el único. Thomas Alva Edison también proponía un método similar, y evidencia reciente sugiere que el método no solo funciona, sino que además tiene una base en la forma en que funciona el cerebro cuando nos estamos quedando dormidos. En diciembre del año 2021, científicos de la Universidad de la Sorbona en Francia demostraron que la actividad cerebral común a la zona intermedia entre el sueño y la vigilia, aquella que ocurre cuando nos estamos durmiendo, enciende chispas creativas. Los 103 participantes de este estudio fueron expuestos a problemas matemáticos, sin saber que una regla oculta permitía resolverlos casi instantáneamente. Los investigadores descubrieron que pasar al menos 15 segundos en la fase inicial de sueño durante un periodo de descanso que le dieron a los voluntarios triplicó la posibilidad de descubrir la regla oculta, pero este efecto desapareció si los sujetos alcanzaban un sueño más profundo. Estos hallazgos sugieren que hay un punto óptimo creativo dentro del periodo de inicio del sueño, y alcanzarlo requiere dos cosas: que las personas logren quedarse dormidas fácilmente, pero sin quedarse dormidas demasiado profundamente. Así que, ya lo saben, si están enfrentando un problema que no pueden resolver y necesitan ser creativos, tomen una llave, un plato y prepárense para dormir la siesta más corta que hayan dormido en su vida. Y así, con esta receta para dormir siestas, terminamos nuestro viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo, como siempre, me despido agradeciendo a mis muy queridos Patreons,
Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Díaz Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.